La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La legislatura, recordarán, empezó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamando hijo de puta a quien iba a ser el presidente del gobierno. Una frase que un asesor ocurrente convirtió en un me gusta la fruta, de la que se hicieron incluso camisetas, como se hicieron también de ese infame que te bote chapote. A partir de ahí todo era susceptible de empeorar, y así ha sido. La presidenta madrileña ha ido elevando el tono del insulto y la descalificación contra el presidente Pedro Sánchez. El límite, que no dudo que se va a sobrepasar, fue el último pleno de la Asamblea madrileña. Les ahorro repetir todo lo que la presidenta madrileña dijo allí. Por cierto, que le sigue muy de cerca el portavoz popular Miguel Tellado, exhibiendo fotografías de socialistas asesinados por ETA en el Congreso de los Diputados. Ahora ella, Ayuso, se escuda en lo que califica la difamación contra su persona y su pareja para no asistir a la cita prevista para el viernes con el presidente del gobierno en Moncloa. Y lo hace desautorizando al mismísimo presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que dijo en una entrevista que dar plantón a Sánchez era un error. Ayer Feijóo se quedó mudo, no dijo nada sobre el desaire de Ayuso, aunque en el partido salieron a navegar sobre distintas explicaciones con una gran debilidad argumental. El principal argumento es que a Ayuso los madrileños le importan un bledo. El PSOE observa cómo el PP se enreda mientras Ayuso socava la autoridad de su jefe y recibe el mismo día el archivo de la querella que presentaron los populares por presunta financiación ilegal del PSOE. Para la posteridad quedará también el ridículo de Borja Semper en la puerta de la Audiencia Nacional defendiendo una querella basada en una información de una web que mostró a un encapuchado con la voz distorsionada hablando de bolsas con dinero que entraban en Ferraz. Pero ahora el PSOE dice que ellos también, que va a haber querella contra el PP, en este caso por injurias. Y de esta manera los socialistas entran en el bucle de la justicia con esta imparable judicialización de la política. Un espectáculo al que muchos ciudadanos yo creo que asisten atónitos, porque el intercambio de demandas era algo habitual en los programas del Corazón, por ejemplo, pero parece haberse instalado ahora en la política como una práctica normal. Y claro, uno puede pensar que esto ya no puede ir a peor, y es entonces cuando se recuerda que la legislatura comenzó con una presidenta autonómica llamando hijo de puta al futuro presidente del gobierno desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados, y entonces pensamos que aquello era lo peor que escucharíamos nunca. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Vamos a ver, la Administración de Justicia y el ejercicio de la acción popular y la interposición de querellas debe tener cierto rigor y cierta seriedad para no trasladar al ciudadano la idea de que se utiliza a los jueces para dirimir las cuestiones políticas. Pero uno tiene la sensación cuando ve que el PP se querella contra el PSOE o que el PSOE anuncia que se va a querellar contra el PP, que simple y llanamente los grandes partidos de este país están llevando la contienda política al terreno judicial. Tratan de convertir a la justicia o bien en un plató de televisión o bien en una nueva cámara legislativa para discutir. Las asociaciones judiciales piden a los partidos que después de quejarse tanto por la politización de la justicia, ahora no conviertan a la justicia en un plató de televisión por ese fenómeno que La Vanguardia describe así en su primera página de hoy. PSOE y PP se lanzan a una desenfrenada carrera de querellas. Contamos aquí que la querella del PP contra el PSOE por presunta financiación ilegal estaba abocada al archivo porque en la Audiencia Nacional no se tienen en cuenta las denuncias basadas en informaciones que se hayan podido publicar, sino que se necesitan pruebas. Eso es lo que pasó ayer y por eso se ha archivado esa querella. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Contamos aquí también que el PSOE planteaba entonces querellarse y eso es lo que ha anunciado que va a hacer, aunque no todo el mundo en el PSOE comparte que hacer lo mismo que hizo el PP sea la mejor estrategia. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Campos, tú nos anticipaste que la querella del PP se iba a archivar y habrá que ver ahora qué recorrido podría tener una denuncia del PSOE por injurias, pero de momento surge una duda. ¿Por qué la audiencia rechaza una querella basada en algo que se ha publicado, que es lo que motiva la investigación contra Begoña Gómez? Porque en la Audiencia Nacional, Ángels, los jueces cumplen con la doctrina del Supremo respecto a que no se admiten querellas basadas solo en informaciones periodísticas, sin más datos que corroboren las acusaciones. El juez Pedraz desacredita además la información del digital The Objective, único argumento de la querella del PP. Destaca el juez que le extraña que los empresarios anónimos fueran a pagar las mordidas a un representante del Ministerio de Industria a cambio de la aprobación de licencias de hidrocarburos, cuando la concesión de esas licencias depende de otro ministerio, el de Transición Ecológica. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días, Ángels. Guille, después de criticar que el PP presentara la querella contra el PSOE anuncia ahora que se va a querellar contra el PP. Sí, en Ferraz creen que no pueden quedar separados ante la oposición de guerrilla que ha puesto en marcha el PP, con acusaciones falsas diarias, señalamientos a los dirigentes y amenazas diarias también en redes sociales que provocan, dicen, una absoluta indefensión. Esa es la opinión mayoritaria entre los dirigentes socialistas consultados, aunque no todos ven que la estrategia de entrar a la batalla judicial o de dejar que los ministros señalen directamente a la pareja de Ayuso sea la más acertada. Hay en la dirección voces que también opinan que con esto el partido se acaba jugando donde Génova quiere. La dirección del PSOE, sin embargo, asegura que la presentación de la querella por injurias y calumnias no se va a hacer de manera automática. Antes, los servicios jurídicos van a confirmar si tiene visos de prosperar. Dicen que harán un análisis serio para así marcar distancias con los de Feijóo, que, recuerdan, presentaron una querella ridícula, dicen, basada en declaraciones anónimas publicadas en un medio digital. En el gobierno también defienden, Ángels, que se eleve el tono contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicen que ella no puede ser puño de hierro y cuando se señala sus verdades resulta que tiene mandíbula de cristal. Guille, gracias. Hasta luego. A todo esto, en el PP, quien sigue acaparando todo el foco es precisamente ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid, para quien la Dirección Nacional tiene que ir adaptando el discurso. Dijo Feijóo, lo escuchamos ayer aquí, que sería un error que Isabel Díaz Ayuso no acudiera a la reunión con Pedro Sánchez. Si un presidente autonómico no acude al Palacio de la Moncloa, cree que comete un error. La presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado. Y es lo que ha venido a hacer siempre. Eso dijo Feijóo en septiembre, en una entrevista al diario El Mundo. Ayer, a pesar de que la nota de la Comunidad de Madrid se publicó a primera hora, antes de las 9, Feijóo no habló en todo el día de esa decisión de Ayuso, que confirmó que no piensa ir a la reunión con Sánchez como harán o como han hecho el resto de presidentes autonómicos de su partido. Argumentan en Génova que el caso de Ayuso, pues, es distinto por su mala relación con Sánchez. Dice la presidenta madrileña que no se reunirá con quien la difama. Creo que Pedro Sánchez está organizando esta ronda de consultas para hacernos cómplices de su pacto con Esquerra y, desde luego, tampoco creo que sea de recibo recibir los sucesivos ataques que hemos visto en estas últimas horas, en estos últimos días. Roza unos límites. Lo que han hecho es una lista de mi entorno. ¿Quién la rodea? Vamos a intentar hundirles a ellos. Y no lo hace uno cualquiera, lo hace el presidente del Gobierno y lo hace en un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme, a mi entorno y a mí. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dicen en Génova que ahora la entienden, pero la verdad es que ha vuelto Ayuso a ignorar a Feijóo y además provoca el malestar del resto de presidentes del PP que sí han ido o van a ir a verse con Pedro Sánchez. Y hay quien dentro del PP lo resume en esta frase, ¿no? La única que sale ganando es ella. Así es, Feijóo ayer guardó silencio, como dices, mientras Génova y los suyos se esforzaban por buscar una salida para su jefe de filas sin confrontar directamente con Ayuso, que en el fondo, y tú lo mencionabas, no solo ha impugnado las palabras de su líder hace un mes, sino también las decisiones del resto de varones del PP. De hecho, la extremeña María Guardiola o la balear Marga Pruens irán a la Moncloa este viernes. En Génova aseguran que Feijóo, al que Ayuso avisó del plante poco antes de hacerlo público, sigue defendiendo que sus varones deben acudir a la llamada de Sánchez, pero que comprende los motivos de la presidenta para no hacerlo. Es la línea que seguía Borja Semper, mientras Elías Bendodo argumentaba que cuando Feijóo dijo lo que dijo, el ambiente político era distinto. Que esto no es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del presidente del Gobierno. Ahora bien, preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión, pero entiendo también perfectamente que esa relación está rota por los insultos permanentes del Gobierno de España a Isabel Díaz Ayuso. Claro que el diálogo es importante siempre, pero desde que se dijo aquello a hoy han cambiado y han pasado muchas cosas. Por tanto, entendemos perfectamente la decisión de la presidenta de la Comunidad. Decía esto Bendodo, pero lo cierto, Ángels, es que Ayuso llevaba ya semanas hablando de un plante para cuando Feijóo fijó posición en septiembre. Lo que sucede es que hasta hace muy poco, y así lo reconocen fuentes de la Dirección Nacional, en Génova estaban convencidos de que Ayuso terminaría acudiendo a la Moncloa. El resto de varones se dicen menos sorprendidos y aunque en público alguno ha respaldado a la presidenta, en privado varios hablan de un desmarque que debilita a Feijóo y que da munición al presidente del Gobierno. Solo ella puede ganar algo porque en el partido con esto, dicen, perdemos todos. Mariela, gracias. A vosotros. Dijo ayer Félix Bolaños. Yo, a este respecto, tengo la misma opinión que el señor Feijóo. Yo creo que cuando un presidente autonómico es convocado por el presidente del Gobierno de España, ha de ir a defender los intereses de sus ciudadanos, porque si no va, como será el caso de la señora Ayuso, es un error y perjudica a los ciudadanos de su comunidad autónoma. Y sobre la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, hoy sabemos que Alberto González Amador intentó deducirse ante Hacienda la compra de un Rolex, por ejemplo, o de productos de aseo personal, Campos.
La documentación tributaria de Alberto González Amador refleja que trató de pasar como gastos de empresa la compra de artículos de uso privado. Presentó a Hacienda como gastos de su actividad empresarial la compra de hilo dental, desodorante, un saxofón, la reparación de un Porsche Panamera o un Rolex que compró en Ibiza. El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, habla de práctica irregular. Es una práctica irregular que las empresas puedan deducir gastos privados como si fuesen de la actividad. Esto está reduciendo indebidamente el beneficio declarado y por tanto es una irregularidad utilizar como gastos de actividad lo que son propiamente gastos privados, como pueden ser colutorios, hilo dental, bolas de pádel o relojes de lujo. El novio de Ayuso inundó a Hacienda con facturas de este tipo. Campos, gracias. Hasta luego. Y el tiempo que hoy trae novedades, no solo lloverá en el norte, también lo hará en el Mediterráneo, Jordi. En el norte será en el Cantábrico durante la mañana alguna llovizna débil, pero lo más significativo a medida que avance la tarde y hasta la próxima madrugada cerca del Mediterráneo. Chubascos en el interior de Cataluña, al este de Aragón, también en Baleares, pero será en la Comunidad Valenciana, especialmente entre Alicante y Valencia, donde insistimos, avanzada la tarde y hasta la próxima noche, los chubascos descargarán con intensidad, se pueden acumular de 50 a 100 litros por metro cuadrado, mucho más sol en el resto del país con temperatura parecida a la de ayer. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De la política europea, la novedad está en Italia porque Giorgia Meloni reunió de urgencia a su gobierno para aprobar un decreto que blinde su plan para deportar a Albania a personas migrantes. Se lo tumbó la justicia de su país, que obligó al gobierno a devolver a Italia 16 inmigrantes después de haberlos llevado al centro de internamiento de Albania. Meloni vuelve a regular sobre ese plan para esquivar el veto de los jueces, a los que acusa de no haber entendido la decisión que tomó la justicia europea. Fue el plan precisamente bendecido por la propia Ursula von der Leyen. Roma, Marina García. Sí, buenos días. Giorgia Meloni acaba de blindar desde dentro su propia lista de los denominados países seguros, de los que provienen los inmigrantes a los que viene denegado el derecho al asilo. Es un concepto fundamental porque ese es el filtro que usa el gobierno italiano para definir quién es enviado o no a su campo en Albania y luego deportado. En ese elenco de 19 estados se encuentran Bangladesh, Egipto o Túnez, y la norma llega para intentar desbloquear su ambicioso plan de externalización migratoria que se encuentra en un impasse legal precisamente debido a que el concepto de país seguro no es el mismo para Italia que para el Tribunal Europeo de Justicia. El objetivo de Meloni es que al haber convertido su lista de países seguros en ley, esto pese sobre la magistratura italiana y quede diluido el efecto de la sentencia europea que ha puesto todo patas arriba. Pues todavía sobre inmigración, ayer tuvimos noticia de la llegada del mayor cayuco que ha llegado nunca a la isla de Gran Canaria. Iban a bordo 230 personas, de las que 58 eran menores de edad. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Buenos días. Al llegar a tierra aseguraban que llevaban 11 días en el mar. Habían salido de Gambia, una de las nacionalidades de procedencia, junto a Senegal, Mali y Guinea. Cruz Roja, que los atendió al llegar al muelle de Arguineguín, tuvo que reforzar el equipo habitual. José Antonio Rodríguez Verona de Cruz Roja explicaba que tuvieron que realizar 4 evacuaciones a centros sanitarios. Solamente hemos tenido que realizar 4 traslados sanitarios, uno de ellos por protocolo, por una mujer embarazada, 2 personas con pie de patera y una cuarta persona que tuvo que ser trasladada porque estaba un poco desorientada y con un poco también de hipotermia. Es el mayor cayuco llegado a Gran Canaria, no hacia Canarias. En El Hierro, en agosto, llegó uno con 254 personas y antes el mayor de todos con 321 ocupantes. Y les contábamos hace unos minutos que hay noticias en Israel, país que hoy visita el secretario de Estado de Estados Unidos. Tel Aviv ha amanecido con el sonido de las alarmas antiaéreas por ataques de Hezbollah. Iremos actualizando la información a lo largo de la mañana. Y en Estados Unidos quedan ya apenas 15 días de campaña electoral hasta el 5 de noviembre. Los candidatos redoblan sus esfuerzos para rascar votos. Las encuestas están muy ajustadas y Donald Trump está recortando distancias con Harris en estados clave, por ejemplo en Michigan, en Pensilvania. Donald Trump ha estado esta noche en Carolina del Norte, donde ha criticado la actuación del gobierno tras el paso del huracán Helen, y Kamala Harris ha estado haciendo campaña con una excongresista republicana. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí. Kamala Harris ha estado de ruta por los 3 estados clave del cinturón industrial, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, y lo ha hecho de la mano de la republicana Liz Cheney, hija de quien fue vicepresidente con George Bush y enemiga de Donald Trump a raíz del asalto al Capitolio. It's not about party, it's about
No es cuestión de partidos, sino de hacerlo correcto, advertía Cheney en una ruta que pretende movilizar al republicano moderado. Solemos decir que cada elección es la elección, pero esta vez nos lo jugamos todo, advertía Harris. El republicano, por su parte, ha estado en Carolina del Norte visitando zonas devastadas por el huracán Helene, donde ha vuelto a atacar a los trabajadores federales de gestión de emergencia, sin condenar tampoco las amenazas que algunos han recibido a raíz de sus bulos, y luego ha vuelto a sugerir que no permitirá otra derrota. Y es que la conspiración del fraude electoral está siendo también uno de los pilares de su campaña. Y las superficies quemadas en todo el mundo han aumentado entre 2003 y 2019 más de un 15%. Javier Gregori. Debido al cambio climático, las zonas quemadas a nivel mundial por los incendios forestales han aumentado un 15% solo en 15 años. Y esta es la causa. Se ha disparado el número de fuegos en Australia, América del Sur, América del Norte, Siberia y el Mediterráneo europeo. Y según dos investigaciones realizadas por los prestigiosos servicios meteorológicos del Reino Unido y Alemania y que publica Nature, esta es una de las consecuencias en la práctica. El número de muertes por incendios forestales se ha multiplicado casi por 20 en el mundo, alcanzando ya los 12.500 fallecimientos al año. Y en 10 minutos el abierto. Con Elisa de la Nuez, Gonzalo Velasco, Ignasi Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.